Es un gusto saludarlos en este programa que cuenta con la visita de un hombre que yo respeto profundamente. A lo mejor milita en otro sector político, pero tiene una brillante y extensa trayectoria en favor del país, que nos ha representado en el exterior siendo embajador en Brasil, en el Banco Mundial, fue ministro, ocupó diversas funciones públicas. Una virtud, primero, que con el doctor Aleto Badaña, al cual me refiero, vamos a hablar de educación, de economía, de energía, etcétera, de minería, todo lo que se quiera decir. Y lo fundamental, tiene la virtud de que independientemente de su pensamiento político, tiene una tarea constructiva, una tarea que trata de buscar soluciones en lugar de evitar la confrontación, y siempre construye en lugar de destruir. Querido doctor, buenas noches, le agradezco profundamente su presencia. Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, para mí es un gusto conversar con usted y que esté en el programa. Así que, ¿le parece que hablemos de la situación nacional? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo lo dejo con total tranquilidad que usted se exprese. Para entender lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, en el cual hay turbulencias, hay temporal, uno tiene que entender cuatro cosas, que son cuatro cosas que vienen ocurriendo no de hace un año, 2 años, sino de hace 30, 40 años. Las cuatro cosas son: es un país con pocas exportaciones, un país poco integrado con vocación exportadora al resto del mundo, es un país con pocas inversiones. Efectivamente. La inversión productiva es muy baja en la Argentina. Incluso esto ha creado una especie de mentalidad colonial, eso de cuándo vienen las inversiones. Las inversiones no vienen nunca, las inversiones brotan de la propia sociedad. El extranjero nunca va a suplir el esfuerzo que nos debemos hacer los argentinos. La tercera cuestión es que es un país que tiene bajo nivel de ahorro. Bajo nivel de ahorro, entre otras cosas, porque el déficit fiscal es prácticamente el más grande de América Latina. Bueno, no es el más grande de América Latina, porque está la pobre Venezuela, que claro, todo está peor que nosotros. Siempre segundo de Venezuela. Siempre segundo. Entonces, cuando usted mira esas cuatro cosas, ¿qué es lo que tiene? Un país que crece poco, un país que era la primer potencia de Latinoamérica hacia los 40, que luego Brasil superó a la Argentina en la década del 50, y luego México superó a la Argentina en la década del 60, es cierto. Y Colombia, dentro de 6, 7 años, nos manda al cuarto lugar a nosotros. Qué bien Colombia, cómo está progresando, doctor, ¿eh? Mire, todo el Pacífico está progresando. Sí, Chile también. Colombia, Chile, Perú y también Ecuador, menos Ecuador. También Bolivia. Bolivia, exactamente. También Paraguay. Paraguay también. Correcto. Entonces, cuando uno tiene eso, queda claro que la situación política se complica bastante. En el corto plazo hay vientos desfavorables porque claramente estamos en una etapa recesiva. Va a caer el consumo, la inflación va a superar a los salarios, va a aumentar la pobreza. La industria bajó el 8,4. La industria destinada al mercado interno bajó. ¿Dónde están las luces de esperanza? Hay 3 o 4 luces. La primera es el agro. Piense usted que el año pasado... El tema de la sequía influyó. La sequía nos costó 8.000 millones de dólares. Efectivamente. La cosecha próxima, maíz, trigo, cebada, soja, viene mejor. El tiempo viene mejor, no hay previsiones meteorológicas dañinas, así que eso es bueno. Por el otro lado, la otra buena noticia es petróleo y gas. Hemos logrado revertir años de decadencia productiva. Mire, yo traje acá un papelito. Usted acá habló un día, doctor, lo interrumpo, un día elogiándolo a don Arturo Frondizi. Hoy yo hablaba de su grandeza, sí, porque usted mencionó cuando la batalla del petróleo, el autoabastecimiento petrolero en 4 años, y todas las cuestiones que la verdad que desde entonces creo que después empezamos. No, claro. Todo eso quedó atrás. Mire, en el año 1999, por habitante, la Argentina producía 85% más de petróleo que hoy. Mejor dicho, que el 2015. 85%. Más. Nos vinimos bajo así.
En el año 2004 la Argentina producía 35% más de gas por habitante que en el 2015. O sea, esos 12 años de administración fueron años en el cual se fabricó la triple tenaza energética. Exacto. ¿Qué fue la triple tenaza energética? Pasar de un estadio caracterizado por energía abundante, exportada y barata, a un estadio caracterizado por energía escasa, importada y cara. ¿Cara por qué? Porque se importaba. Por más que usted vendiera barato el gas y el petróleo en la Argentina a precios subsidiados, el verdadero costo era el costo de importaciones, ya sea los yacimientos de Bolivia o los barcos que vienen... $14 nos costaba, ¿no? Sí, señor. Entonces, ese Bolivia. Es otro problema. La otra lucecita de esperanza es las economías regionales. Claramente con este tipo de cambio, Cuyo le va a ir mejor con la producción vinícola, todos los productos regionales, desde la yerba mate hasta el azúcar, le va a ir mejor. La ganadería va a repuntar. Ahora, la gran clave para el futuro Argentina se llama minería. Bueno, eso hablábamos con usted el otro día. Bueno, Y acá estuvo pasada el embajador Gobi, que viene unos días, sí. está en Australia. Y bueno, Australia, la minería es la que... Bueno, ¿cuáles son los países mineros en el mundo? Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú, Australia. Chile, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Todos estos países desarrollan plenamente su minería. El único país que no la desarrolla es la Argentina. Incluso tiene legislaciones que prohíben la minería. La mina de plata más grande del mundo está en la provincia de Chubut. No se puede explotar. ¿Y a qué cree que obedece esto, doctor? ¿A la falta de conocimiento? A un dogmatismo... ¿A mezquindades? No, a un dogmatismo muy superfluo. ¿Qué más le hace eso al país, no? Yo preservo el medio ambiente. Yo Sí, creo, usted habla mucho de esto y escribe sobre eso también. creo que hay que abatir el calentamiento global, pero el tema de la minería es un tema distinto. Se puede hacer minería ambientalmente sustentable. Y vamos a manejar un poco las cifras. Eso es muy importante. La frontera entre Chile y Argentina son 5.200 kilómetros. Efectivamente. Chile tiene 1/3 de la cordillera, la Argentina tiene 2/3. Chile exporta 35.000 millones de dólares por año entre cobre y otros productos mineros y la Argentina exporta 3.500. Mire usted. Acá hay alguien que está haciendo mal las cosas. Nosotros exportamos 3.500 millones de dólares de productos mineros. ¿Sabe cuánto exporta Perú? 20.000. Exacto. Nosotros podríamos... Hay 14 provincias mineras argentinas, alejadas de la pampa húmeda. Son provincias que les es muy difícil crecer si no explotan su principal recurso natural. Claro. Porque la minería no es importante ni en Córdoba, ni en Santa Fe, ni en Entre Ríos, ni en Tucumán, ni en el Chaco, ni en la provincia de Buenos Aires. Pero es importante en Jujuy, en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, en Mendoza, en Neuquén, en Chubut, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego. Efectivamente. Entonces, tenemos que definir una nueva política minera que, respetando el medio ambiente, el legítimo derecho de las comunidades locales, no nos empobrezca, porque estamos perdiendo una gran oportunidad de mejorar la producción. Usted integró el grupo de los 8, Sí. por respecto al tema energético, a todas estas cuestiones, que hizo una gran tarea realmente. Fue la única política de Estado que hubo en esta época, ¿no? Bueno, Tuvo continuidad, tuvo trabajo permanente. Así es. Bueno, acá han cambiado las cosas. Petróleo venía muy mal. Petróleo comenzó a caer desde el año 98-99 y siguió cayendo en el 16 y el 17, pero por suerte ya estabilizó 17, la caída. hasta el año pasado, diremos. Claro, este año comenzó a repuntar un poco el petróleo. Yo tengo la cifra de junio. Junio contra junio, petróleo subió 5%. Pero el repunte no es petróleo. El repunte más importante es gas. Gas está junio contra junio 8%. ¿Y por qué es más importante gas que petróleo? Por una razón muy sencilla. La Argentina consume mucho, pero mucho más gas que petróleo. La Argentina es uno de los 4 o 5 países del mundo que más gas consume. Más de la mitad del consumo de energía de la Argentina es gas, no petróleo. Hay unos pocos países, Qatar, Arabia Saudita, algunos otros países que consumen más gas que la Argentina. Pero claramente somos un país gas dependiente y había caído dramáticamente la producción de gas. Bueno, esto ha comenzado a repuntar. Allá la zona de mi provincia está empezando a tener gas, porque teníamos garrafas hasta... Bueno, pero gas, pero primero hay que producirlo. Claro. Claro, bueno... Pero ahí se inauguró muchas veces la etapa de
que tengamos gas y paró varias Así, veces. bueno, ahí vamos a lograr reducir las importaciones. Hoy prácticamente el 70 o 75% del gas que consumimos producido en la Argentina, el resto se reparte entre el gasoducto que viene de Bolivia y los barcos, pero los barcos son carísimos. Mucho más. Así que hay que expandir la producción de gas para abatir, sustituir las importaciones caras y ahorrar divisas y fortalecer la balanza de pago. Esperemos que eso pueda seguir mejorando en el futuro. Mientras tanto, va a ser una gran batalla reducir el déficit fiscal. Porque la Argentina... Usted va a ser una gran batalla, es muy difícil, ¿no? Y porque, por lo siguiente, en América Latina, el país que tiene la presión tributaria más alta... Es Argentina. No, es Brasil. Pero nosotros estamos ahí. Somos segundos. Ahora, ¿me puede explicar cómo usted tiene la presión tributaria de la más alta América Latina y tiene el déficit más alto de América Latina? Porque tiene el gasto más alto. Claro. Usted tiene un gasto que parte, y acá viene la fina articulación de la política. Hay que saber dónde meter el bisturí. Exacto. Hay que saber qué gasto se corta. ¿Dónde podemos cortar? ¿Dónde podemos cortar? Pero lo que es claro que hay que cortar. Alguien me puede decir, está mirando un televidente, puede decir, este hombre es un reaccionario, quiere bajar el gasto público. Entonces le pregunto, si usted no baja el gasto público, dígame cómo lo financia. Tiene dos alternativas para financiarlo. Porque no puede subir los impuestos. Tiene dos alternativas. ¿Con emisión o con endeudamiento? O le da la maquinita, con lo cual produce inflación, o va al endeudamiento. Bueno, la mala noticia, o buena noticia, que se acabó el endeudamiento. El resto del mundo no le presta más a la Argentina. Claro. No le presta más. Exactamente. Hubo que recurrir al fondo después. Hubo que recurrir al fondo, pero no recurrimos al fondo por serviles. No. Recurrimos al fondo porque no había... Por necesidad, estado de necesidad. Estado de necesidad. Así que lo que viene en los 6 próximos meses, yo diría en síntesis, va a ser más crítica la situación en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, en los grandes núcleos urbanos, Rosario, Córdoba, las grandes capitales. En el interior más profundo la cosa va a ser mejor porque va a haber un repunte de la actividad agropecuaria y de las economías regionales, ¿no? Ahora no se pudo, de acuerdo a lo que se pactó con el fondo, no se pudieron sacar los subsidios, es decir, bajar el tema para el sector agropecuario. Se mantuvo ahí, ¿no? No, lo que se hizo fue... bajaron las retenciones, no hay subsidios. No quiero retenciones. Bajaron las retenciones pero me parece que quedó ahí al final. No, lo que hubo bajó las retenciones, digo. Bajó la retención para la semilla de soja. Ajá. Y no bajó la retención para el aceite de soja. Exacto. O sea, ese tipo de ajuste perjudica a las procesadoras. Y a las provincias se les saca el 30%. Bueno, pero que nunca le correspondió. Nunca las retenciones fueron de las provincias. Claro, pero lo que sí, mi doctor querido, al no hacerse la reforma impositiva, se le dio a las provincias. ¿Se acuerdan cuando le pasaron las escuelas sin los fondos, Caballo, sí. Por ejemplo? Y ahora hay impuestos que pertenecen a la coparticipar y no se coparticipa. Sí, bueno, pero hay una razón para eso. El que está en crisis no son las provincias, los tesoros de las provincias. Lo que está en crisis es el Tesoro Nacional. Y el que está en crisis es el Tesoro Nacional. Hay provincias que tienen situación fiscal bastante equilibrada. Saneadas, dice usted. Sí. Y porque han tenido un aumento de participación muy grande. De coparticipación. Claro. Mejor dicho, en realidad una buena voluntad del gobierno nacional. Y bueno, pero... Porque la ley que está vigente del año 88, que nunca se pudo llegar a una nueva ley, incluso cuando se estableció en la reforma del 94, que en 6 meses más había que hacer la reforma de la ley de coparticipación federal. Y a los que nos tocó la primera etapa, 83-87, gobernamos sin ley de coparticipación, con pactos fiscales y acuerdos. Y ahí es cuando destrozan la provincia de Buenos Aires. Es claro. El tratamiento de la coparticipación federal es totalmente injusto con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población del país. Sí, o más también, 40 y pico, ¿no? El 40% de la pobreza argentina y tiene el 20% de la coparticipación. Hay provincias donde per cápita cada habitante de esa provincia recibe 5 veces más o 6 veces más, caso de La Pampa.
un pampeano vale para la coparticipación federal 7 veces más que un bonaerense. Porque sigue la vieja idea que la provincia de Buenos Aires es rica. La provincia de Buenos Aires dejó de ser rica hace 40 años. La provincia de Buenos Aires es el foco duro de la pobreza y la marginalidad social argentina. Bien. El grueso de la pobreza argentina está en el segundo y tercer cordón bonaerense. Ahí están los casos más dramáticos de pobreza ahora, de la Argentina. Mi querido doctor Alieto, hubo un momento que se le daba 2 millones diarios como reparación histórica a la provincia. Esto cuando a mí me tocó ser legislador o senador por mi provincia. Y lógicamente las provincias más chicas también están sufriendo las consecuencias de esto. Porque, y la promoción industrial que se estableció en su momento de reparación histórica en 4 provincias, no fue lo ideal porque las otras provincias no tuvieron el mismo trato. Bueno, las provincias no todas son iguales. Hay provincias que están muy perjudicadas y hay provincias que, por ejemplo, un riojano recibe mucha más coparticipación que un salteño. Un catamarqueño recibe mucha más coparticipación que un santiagueño. O sea, la ley de coparticipación argentina es totalmente injusta. ¿Pero por qué es injusta? Porque fija coeficientes a priori de una manera arbitraria. En todo el mundo, la coparticipación se fija en función. Dígame qué porcentaje de su población es pobre. Dígame cuánto aporta su recaudación al pozo total. Y en función de eso se hace algo razonable. En la Argentina, por ejemplo, un santacruceño vale el doble que un chubutense para la coparticipación. Ahora, per cápita, si un chubutense recibe 1, un santacruceño recibe 2. ¿Sabe qué pasa? No tenemos el espíritu de ser justos en la distribución de los fondos. No solamente en materia de cooperación. Fíjese usted lo que pasó con Yacyretá. Ahí la provincia que se benefició muchísimo fue Misiones. Me parece bien, pero Corrientes está en Corrientes, la obra binacional con Paraguay, pero Corrientes en definitiva no obtuvo todo lo que pudo haber tenido y le pudo haber correspondido. En Misiones tuvieron mucho más suerte en ese aspecto, pues lo cual no me preocupa porque dentro de todos somos argentinos todos. Bueno, ya que usted toca ese tema, debo decirle que a mí me llama la atención la pasividad con la cual no encaramos las grandes obras. Por ejemplo, arriba de Yacyretá, sí, a 50 kilómetros abajo de las cataratas, sí, usted tiene el mejor proyecto hidroeléctrico hoy del mundo, que se llama Corpus. Y bueno, sin embargo, lo que hizo Brasil con Paraguay. Sin embargo, la Argentina hizo un plebiscito en la provincia de Misiones prohibiendo el aprovechamiento. Ese darse un tiro en el pie. Eso se podía haber hecho, ¿no, doctor? ¿Qué cosa? En lo de Corpus, dice usted. Pero si usted hubiera hecho Corpus, hubiera preservado el medio ambiente, porque claro, la hidroelectricidad no genera dióxido de carbono. En cambio claro, de eso, nosotros lo que hicimos fue centrales térmicas a gas que son altamente contaminantes. Y como si esto fuera poco, a alguien se le ocurrió hacer 2 centrales en Río Turbio que queman carbón, que es el peor combustible que hay en la humanidad. Ya en el mundo, entre paréntesis, ahí hay un tema de un negociado y un sobreprecio. El mundo al revés. En el Río Turbio hay un tema de sobreprecios impresionante, ¿no? Mi querido doctor, y yo digo una cosa, vio la cifra que da la Universidad Católica con respecto a la pobreza. ¿Cómo cree que podemos enfocar, usted que tiene un espíritu y conoce muy bien el tema, esta cuestión para tratar de que la gente viva mejor, tenga un mejor nivel de vida? Porque esto, incluso en la nutrición, el alimento... En la Argentina no hay más pobreza. En la Argentina hay algo peor que pobreza. Hay exclusión y marginalidad social. Sí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es un pobre? Está muy bien que usted explique eso. ¿Quién es un pobre? Es una persona que hay recesión económica y pierde el empleo o gana poco en ese empleo, pero si la economía repunte puede tener mejor nivel de ingreso y entonces emerger y dejar de ser pobre. Hoy, por más que la economía repunte, usted tiene por lo menos la 1/4 parte de la población que no puede trabajar en ningún lado. ¿Sabe por qué? No están bien educados, no están entrenados, no han tenido la disciplina del trabajo. Una generación entera
que está alejada de la fábrica, no sabe lo que es ser medio oficial o aprendiz, nada, está en otro mundo. Es toda esa generación que se concentra sobre todo en las zonas más pobres del país, en los grandes centros urbanos, que es la mano de obra barata de todo el tráfico de drogas. Porque todo, entonces, usted por más que rehabilite la economía, si no tiene programas focalizados de fortalecimiento de la educación y de la salud de esos pibes, no tiene solución. Por eso me parece que una de las mejores medidas que hizo el gobierno anterior fue la asignación universal por hijo. Exacto. Que no está bien aplicada, pero es mejor que nada. Fue un paso positivo. Doctor querido, nos quedan 2 minutos, yo le dejo que usted cierre como mejor le guste, esto, como corresponde explicarle a los televidentes. Tiene una experiencia notable, que estuvo en Brasil, que estuvo en Banco Mundial. Bueno, y usted habló de Colombia hoy. Yo ahí quiero rescatar la figura de un gran presidente que fue Uribe, que creo que fue el que marcó la diferencia en Colombia. Bueno, esperemos que los signos alentadores superen en los próximos meses a los signos desalentadores. La pelota está en el aire, es un momento crítico. Seguramente los próximos meses no van a ser mejores que los anteriores, pero esperemos que hacia principio del año que viene, cuando comiencen a jugar los factores positivos de expansión de la producción, sobre todo de origen agropecuario, el escenario pueda cambiar. Porque como usted bien ha dicho, la Argentina tiene un gravísimo problema social. La Argentina es un país donde hay demasiada gente socialmente excluida y hay que incorporarlos. Y eso necesita claramente un proceso de crecimiento económico sostenido. Yo le agradezco muchísimo, usted con su cifra, clarísima en las expresiones y clarísimo para los televidentes. Bueno, muy amable. Es un gusto y un honor que esté acá. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho, doctor. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto, ¿alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los jueves. No, gracias. Con esta está bien. Es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no, no. Tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Alicia? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Osdeneo 1825. Estamos. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La verdad es que ha sido sumamente claro en sus expresiones, como siempre. Ha venido varias veces y para mí es un gusto que venga el doctor Alieto Guadaño. De lo que él manifestó, creo que es de suma importancia que la distribución de la riqueza, de los fondos públicos, mejor dicho, tratando de evitar los gastos superfluos, se distribuyan equitativamente, que el interior, que los que producen, que los que dan trabajo a los seres humanos puedan tener todo aquello que realmente se merece. A veces, alguna gente que actuó con espíritu de definir los intereses argentinos, como fue, por ejemplo, un hombre que después quebró, pero que estuvo en 25 lugares del país sin promoción,
cuando se instaló en mi provincia ni siquiera pidió la exención de ingresos brutos que le correspondía, que fue don Eduardo Bachayán. Yo creo que tenemos que imitar ese ejemplo, pero no que le pase lo que le pasó a él. Él era el hombre que tuvo Gatic, Adidas, y que tenía 25 fábricas en el país. Comenzó en San Martín, provincia de Buenos Aires, y además, don Eduardo fue un hombre que, no lugar a dudas, se instaló sin ningún interés en San Luis del Palmar, a 25 kilómetros de la capital de Corrientes, tuvo 600 obreros trabajando con tecnología de punta, etc. Yo por eso, aprovechando que hablamos de estos temas, lo que está ocurriendo estos días, las cosas que están sucediendo estos días, quiero rescatar la figura de un hombre profunda honestidad, de amor a la patria. Tenía 25.000 obreros en las 20 y tantas fábricas que tenía. Y la verdad es que no le fue bien en ese aspecto, pero es un ejemplo que tenemos que imitar para tratar que entre todos podamos superar este momento con transparencia, con sinceridad, con honestidad, con espíritu constructivo, con amor al prójimo y pensando profundamente en los seres humanos. Creo que ese es nuestro compromiso y nuestra obligación. Tenemos que transitar un camino que nos devuelva el futuro, en el futuro la grandeza que tuvimos en el pasado. Pensar fundamentalmente en el prójimo, en los seres humanos. Esa es la tarea que nos espera y a la que debemos abocarnos. Me despido hasta el jueves. Vamos a contar con la presencia de un hombre que también respeto profundamente y que ha venido varias veces a este programa, como es el doctor Daniel Montamac. Y le agradezco por último al doctor Alieto Guadañi que haya estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias.